Decía que era histórico, un acuerdo en Ginebra que impedía que los empresarios denunciaran ante la Comisión de la OIT la ley de negociación colectiva, algo que finalmente no terminó siendo, no se terminó suscribiendo ese acuerdo. Vamos a ver por qué, porque desde acá el secretario ejecutivo del PIT-CNT dijo que así como estaban planteadas las cosas no se firmaba absolutamente nada. Vamos a recibir con mucho gusto aquí en Entre Líneas a Edgardo Llenar, integrante del secretariado. ¿Cómo le va? Buenas noches y gracias por acompañarnos. ¿Fue un fracaso lo de Ginebra? No. Es decir, nosotros no teníamos expectativa ninguna en la medida que no lo habíamos discutido dentro del movimiento sindical, ni esta acta, ni la modificación de la ley de negociación colectiva, ni nada. Yo creo que allí lo que sucede es que se intenta, con muy buen criterio por parte de la delegación del movimiento sindical y del Poder Ejecutivo, establecer mecanismos que, bueno, permitieran que esta mentira tremenda, ¿no?, que ha desarrollado, que ha ideado la patronal de plantear en la OIT que acá no existe prácticamente libertad sindical, partiendo de la base que no existe libertad empresarial, cosa que no es cierta. Y bueno, tratar de desactivar esa bomba que le va a hacer mucho daño al país. Los patrones no pensaron en Uruguay, no pensaron en nada más que en sus intereses corporativos, introdujeron esto. Cuando el Uruguay hoy es modelo en el mundo de negociación colectiva, es modelo para la OIT. Y bueno, hicieron lobby con las patronales, hicieron lobby con algún gobierno de derecha, lograron esas mayorías circunstanciales o esas especiales condiciones que permiten introducir este tipo de cosas. Y se da la aberración, por ejemplo, de que se quita Colombia y se ponga Uruguay, no sé si sustituyendo uno al otro, pero que se quita Colombia, donde Colombia estaba entre los 25 países observados porque matan por año 70, 80 delegados sindicales. A ver, asesinan 70, 80 personas, seres humanos como yo, como cualquiera de los compañeros que andan por ahí y que son dirigentes de un sindicato. Ahora, ¿hubo una especie de desautorización por parte del secretario ejecutivo del PIT-CNT hacia los representantes que estaban en Ginebra? No, para nada. Primero que nada, porque los compañeros que están en Ginebra no firmaron nada. Segundo, que no fueron con ninguna indicación precisa de parte nuestra. Pero tercero, y además, y por sobre todas las cosas, que ellos siguieron los pasos que tenían que seguir. Se les propone instalar una mesa de diálogo. Se instala una mesa de diálogo. Durante 9 horas discuten con la patronal y discuten con el gobierno. El máximo nivel de acuerdo al que llegan es que es el acta que se propone firmar. Esa acta se envía al Uruguay, se envía a la dirección del movimiento sindical y allí se analiza. Y en definitiva, quien tiene la última palabra siempre, de acuerdo con nuestra concepción democrática, es el ámbito más representativo, el ámbito que está integrado por la mayor cantidad de compañeros posibles. El ámbito de dirección máximo del movimiento sindical es el Congreso. Luego lo sigue la mesa representativa entre Congreso y Congreso y cotidianamente el Secretario Ejecutivo. Ahora, ese lobby que usted dice los sectores empresariales hicieron con gobiernos de derecha, da la sensación entonces, lo habrían por lo menos intentado realizar con el gobierno de izquierda. El propio ministro Brenta dijo que se perdió una oportunidad histórica, como que se había convencido de lo que se estaba firmando o se iba a firmar en Ginebra. Sí, pero no, vamos a ver qué es lo que nosotros cuestionamos. Sí. Entonces nos vamos a dar cuenta que no es así. Sí. Ultraactividad y cláusula de paz. Sí. En la prensa se ha dicho que nosotros nos negamos a que haya una cláusula de paz y nos negamos con que el tema de la ultraactividad sea considerado. Las dos cosas son mentiras, son absolutamente falsas. Primero, la cláusula de paz existe en la propia ley, cuyo número es la 18.566, en su último artículo, en el capítulo 6, artículo 21, dice: durante la vigencia de los convenios que se celebren, las partes se obligan a no promover acciones que contradigan lo pactado, ni aplicar medidas de fuerza de ningún tipo por este motivo. Esto nos obliga a nosotros como movimiento sindical, una vez que logramos un acuerdo, a no hacer ningún tipo de movilización, ni como movimiento sindical en su conjunto, ni como sindicato de rama, ni como sindicato de base o sindicato de federación, que tenga que ver con lo que está pactado y acordado. Esto es una cláusula de paz que previene los conflictos en la medida que se cumpla lo acordado. Esto es lo que nosotros reivindicamos. Y en la cláusula de paz del artículo 21 se plantea que las partes están de acuerdo con modificar el contenido actual de la ley, estableciendo preceptivamente que, ¿por qué vamos a modificar este contenido? Ya tiene una cláusula de paz que no solamente asegura, en la parte final de este artículo, dice: el incumplimiento de lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo a falta de un procedimiento fijado por las partes puede dar lugar a la declaración de la rescisión del contrato, lo que deberá promoverse ante la justicia laboral. Entonces nosotros le preguntamos al ciudadano común, al trabajador, ¿no? ¿Esto no es garantía suficiente? Bueno, contra esto fueron los patrones. ¿Por qué? Porque no es casual, porque hay toda una estrategia desarrollada por las patronales. Las mismas patronales que ayer aplaudieron con muchísimo énfasis a Jorge Valle cuando defiende, o mejor dicho, ataca a la decisión de una jueza porque juzga y condena a un asesino, un militar que asesinó durante la dictadura, esas mismas patronales que aplauden a esa intervención bastante desagradable de Jorge Valle, pues son las patronales que al día de hoy
que en su momento aportaron listas negras durante la dictadura, que durante todo este periodo, en lo que va del gobierno de Sanguinetti, Valle, Sanguinetti y Lacalle, han desarrollado una práctica de desconocimiento absoluto de todos los convenios internacionales firmados por el Uruguay con la OIT, y que bueno, para las cuales, en su inmensa mayoría, por suerte no todas, el mejor sindicato es el que no existe y la mejor ley de negociación colectiva es aquella que ellos intentaron deslegitimar cuando se retiran del ámbito tripartito de negociación. Se retiran, se van y luego plantean que no estaban cuando se decide, cuando en realidad lo que habían buscado como objetivo era que no se decidiese. ¿Por qué? Porque en esta ley de negociación colectiva se resguardan los derechos de ambos, de patrones y de trabajadores, y se crean instancias de negociación bi y tripartita que aseguran que los derechos de unos y de otros deben necesariamente ser atendidos, deben ser acordados y deben ser pactados, y que si se pactan y no se cumplen, se viola lo pactado. Ahora, el ministro Brenta desde Ginebra decía que después de lo que se conversó, después de estas famosas 9 horas de negociación que se tuvo en Ginebra, quedó por lo menos una puerta abierta para lograr efectivamente un entendimiento acá en Montevideo. De hecho, ya ha convocado las partes para la próxima semana. ¿El PIT-CNT está dispuesto a compartir una mesa precisamente con representantes empresariales, como usted dice, le están haciendo un daño al país? Sí, sí. La responsabilidad política del daño al país la tienen ellos, no nosotros. Nosotros nunca hemos tenido una actitud, queremos recordar, cuando se habla de ultraactividad, la actitud de los compañeros de la FUS en la década del 2000, ¿no? A principios del 2000, cuando tienen que incurrir una rebaja salarial porque la crisis del mutualismo determinaba la pérdida de miles de fuentes de trabajo y no tuvieron ningún problema en hacerlo. O de compañeros del transporte, ¿no? Que en situaciones similares tuvieron que, bueno, algunos aspectos de lo conveniado, postergarlo en el tiempo, porque lo primero era la fuente de trabajo y asegurar que el proceso de empresa y por lo tanto de trabajo existiera. Nosotros somos muy responsables en ese sentido. Nosotros nos sentamos con los patrones cuando quieran. Ahora, que quede bien claro, nosotros vamos a defender nuestros derechos. Las conquistas que hemos tenido como clase trabajadora no se hipotecan porque un grupo de empresarios entienda que deben pasarle por arriba al gobierno, al Estado, a las resoluciones, a los acuerdos, a lo que se votó en el Parlamento y a lo que nosotros hemos defendido históricamente. Tendrían autoridad ética y moral. Mirá lo que estoy diciendo, ¿no? Si cuando durante todo el periodo en el cual fueron los gobiernos de Valle, Lacalle y demás, el conjunto de normas acordadas con la OIT, que iban delegado obrero de salud laboral, fuero sindical, ley de negociación colectiva, derecho de los trabajadores rurales a agremiarse, bueno, si todo eso hubiera sido de alguna forma defendido, en realidad durante todo ese periodo se conculcaron las libertades de los trabajadores y no se pudo llevar a la práctica ninguno de esos convenios. No se puede llevar a la práctica ninguno de esos convenios y en definitiva, bueno, en un periodo de 6 años nosotros hemos logrado avances en lo manuscrito que nos permiten a nosotros, bueno, tener otras herramientas desde el punto de vista legal para defender nuestros derechos. Entonces nosotros decimos, bueno, si en algún momento se les hubiera ocurrido, tendrían hoy la autoridad moral para hablar. En ningún momento, siempre, ¿cuál fue la teoría? El mejor sindicato es el que no existe, el mejor convenio es el que no se pone en práctica y la mejor ley de negociación colectiva es la que no existe. Y así fue que se levantaron y se fueron. A ver, no participaron en el tramo final de la decisión de esta ley, después se fueron. Y no se fueron porque fuera 2-1, se fueron porque lo que querían era, bueno, en esta ley, en este artículo, por ejemplo, que lo que fuera paz sindical no estuviera solamente contemplado por lo pactado, sino por todo lo negociado. Entonces yo negocié 20 puntos, obtuve 10, los otros 10 tampoco yo me podía movilizar como sindicato para poder obtenerlos. Los 10 que firmé, estamos de acuerdo, y los otros no tenemos derecho. Lo otro, la ultraactividad. La ultraactividad no es solamente el tema del salario, no solamente que termine un convenio colectivo y continúen las condiciones salariales. Es que los sindicatos tenemos convenios colectivos que no son solamente salariales, de salud laboral, de categoría, de derechos de todo tipo, que son parasalariales, que vienen desde muchísimo tiempo atrás. Y el secretariado y eso lo defendemos nosotros. Hizo una interpretación sobre por qué motivo el gobierno de izquierda, estaba dispuesto a firmar un convenio como el que se planteaba. Yo creo que a nosotros lo que nos transmite el gobierno es que la intencionalidad del gobierno no es recortar los derechos adquiridos y no tenemos la más mínima duda de que es así. Que quede claro, las cosas dichas por su nombre. Ahora, hoy está este gobierno, mañana está otro. Y acá, si nosotros tenemos un acta que no es una hoja de ruta, sino que es un acta tripartita firmada nada menos con una instancia de OIT, se comienza a discutir sobre la base de cómo está dicha la cosa acá, porque el tema no es la intención o no es el espíritu, sino lo que está escrito. Bueno, sobre esto, así tal cual está, no vamos a discutir, porque si nos dicen que no hay la intencionalidad de que se puedan tomar medidas de lucha por todo aquello que no está acordado, eso ya está en la ley. No precisamos modificar
Nada. ¿Por qué vamos a modificarlo si está dicho acá? Bueno, entonces en realidad lo que hay, insisto, es la intencionalidad por parte de las patronales. Y apretaron, y apretaron, y apretaron. Y está bien. Y yo entiendo que el gobierno tiene la obligación de pensar en el país. Bueno, pero que el gobierno saque las castañas del fuego. Nosotros como movimiento sindical, independencia y autonomía de clase. Este gobierno ha permitido que nosotros consolidemos avances, ha reconocido derechos y eso nosotros lo tenemos perfectamente claro. El gobierno es el gobierno, el movimiento sindical es el movimiento sindical. Y nosotros pensamos en el país, pensamos en la sociedad y pensamos en el Estado. Y esa es la actitud responsable que ha tenido el movimiento sindical históricamente. Desde la huelga general, en la cual es la primera organización que sale a dar sus muertos, sus presos, y la lucha concreta, directa, y con una huelga general histórica en contra de la dictadura, hasta el día de hoy, y desde ahí para atrás, siempre hemos tenido responsabilidad. Y la vamos a seguir teniendo. No vamos a actuar como actúan las patronales, poniendo en riesgo hasta inclusive, y no es imposible, aspectos de mercado en el futuro. Bien. José, gracias por acompañarnos esta noche. Por favor, encantado y a tus órdenes. En instantes vamos a hablar a propósito de energía eléctrica. Se dice que los uruguayos, usted, nosotros, todos pagamos la energía más cara en cuanto a generación. Vamos a ver qué dice el vicepresidente del directorio de la UTE aquí en Entre Líneas. Ya venimos.